Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, hermanos. Santo, aleluya. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. El día de hoy, hermanos, quisiera que tomáramos una pausa en los estudios que hemos estado teniendo todos los domingos. Quisiera, hermanos, que estudiáramos un mensaje, hermanos, diferente. Que cuando yo estaba orando, hermanos, pues siempre me recuerdo de Ana, cómo ella oraba por su hijo Samuel. Y creo de que en los primeros 3 capítulos de Primera de Samuel hay una enseñanza muy grande, hermanos, para nuestras vidas. Y quisiera que meditáramos en el tema dedicando nuestros hijos al Señor. Lo tenemos, amados. Amén. 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 Vamos a leer bastante para comenzar, para poder entender un poco lo que estaba pasando. Dice que hubo un varón de Ramataim, de Sopim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Tuf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y la otra era Penina. Penina tenía hijos, esto es muy importante, Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había conseguido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hermanos. Imagínense la oración que esta mujer hace. E hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón. Mire lo que ella hizo, hermanos, que es lo que hemos hecho hoy, ¿verdad? Nuestra hermana Lila y Stephanie y yo. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, hermanos. Su voz no se escuchaba cuando ella lloraba en la presencia de Dios. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha, verdad? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Puede sentarse. Los niños pueden salir a la parte de atrás. Creo que ya salieron, ¿verdad, hermanos? Y vamos a meditar en la palabra del Señor nuestro Dios. Amén. Hermanos, quisiera poner un poquito de contexto a lo que ha pasado aquí, hermanos. En el libro de Jueces, en su último capítulo, en el versículo 25, dice que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eran unos días, hermanos, en Israel donde no había liderazgo, donde no había rey en Israel aún. Como pues usted puede leer más adelante, Saúl es el primer rey de Israel, donde habían jueces, pero cuando los jueces morían, otra vez el pueblo se desviaba, hermanos. No había rey en Israel. Y aparte de eso, hermanos, cada uno hacía lo que querían. Si usted lee el libro de Jueces, al final del libro hay violencia, hay una guerra civil prácticamente en Israel. La tribu de Benjamín casi deja de existir, hermanos, porque hay una matanza terrible. Las cosas estaban muy mal en Israel.
Aparte de eso, hermanos, dice la Biblia de que en el tabernáculo de Jehová, en el lugar, hermanos, donde en Silo, donde ministraba Elí con sus 2 hijos, dice la Biblia, como vamos a leer, de que esos hombres eran perversos, hermanos. Y la gente había llegado hasta desanimarse a la hora de llevar ofrendas al tabernáculo. Entonces, hermanos, las cosas estaban muy mal en Israel. Y en medio de todos los problemas y de todo el mal que estaba pasando, nos dice la Biblia que había una mujer que tenía un problema muy grande, hermanos. Que ella no podía tener hijos. Y su esposo, hermanos, en su carnalidad y en su pecado, tenía 2 mujeres. Y siempre que en la Biblia se nos dice de que un hombre tenía 2 mujeres, las mujeres se peleaban, hermanos. Imagínense qué cosa más horrible es esa. 2 mujeres en la casa, peleando. El hombre, el Cana, amaba más a Ana, dice la palabra de Dios. Pero aunque él la amaba, ella no le podía dar hijos. Y la otra mujer sabía de que el Cana amaba más a Ana, pero la otra mujer sabía de que así tenía hijos. Y usaba eso para burlarse, hermanos, de Ana, para hacerle la vida imposible a Ana. Es más, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 6, perdón, dice que su rival la irritaba, hermanos. O sea, imagínense, hermanos, vivía en la misma casa con esta mujer y la pasaba irritando, la pasaba enojando, la pasaba entristeciendo porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces esta mujer, hermanos, perversamente se burlaba de Ana. Y el Cana, pues usted mira, la trataba de consolar, le daba la mejor porción de la comida. Pero hermanos, ella no, eso no la consolaba. Ella quería tener hijos. Es de notar también de que cuando iban al templo a ofrecer sacrificios, era cuando Penina, que era la otra mujer, más se proponía en hacerle la vida imposible a Ana. Sí, amén. Como muchas veces, ¿verdad? Cuando quiere uno venir a la iglesia, es cuando más el diablo se opone, más la gente se opone, hermanos. Esta pobre mujer Ana, cuando ella iba a adorar a Dios, peor se ponía esta otra mujer perversa. Y trataba, hermanos, de arruinarle a ella el momento de adorar a Dios. Trataba de arruinarle a ella el momento de ir a ofrecer sacrificios a Jehová. Pero aunque ella le quería hacer el mal, hermanos, todas esas burlas Dios las cambió para bien. Amén. Y como en el capítulo 2, Ana ora y le da gracias a Dios que él humilló a Penina y exaltó a Ana. Amén. Porque el que se exalta, Dios humilla, y al que se humilla, Dios lo exalta, amados hermanos. Así que qué privilegio más grande Y esta mujer, hermanos, Ana, hace una oración al Señor, que la tenemos en los versículos 9. Dice que cuando Ana terminó de comer, por lo menos la logró convencer el Cana que comiera. Dice que comió y bebió en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Mire cómo llega ella, hermanos, con amargura de alma. Dice que usted se puede imaginar esta mujer, hermanos, en aquellos tiempos cuando una mujer no podía tener hijos, se creía que no era bendecida de parte de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia no decía eso, ¿verdad? Pero ellos habían creado esa creencia. Entonces imagino que le decía, Dios ni te quiere, Dios no te quiere bendecir, y turbaba a la pobre Ana. Y dice que, hermanos, en ese gran sufrimiento ella viene con amargura de alma, dice el versículo 10, oró a Jehová. Dice que lloró abundantemente, hermanos. Sí, amén. Creo que quizás todos nosotros hemos experimentado orar en la presencia de Dios de esta manera. E hizo un voto diciendo, esta es su oración: Jehová de los ejércitos, si te dignares, mire la humildad con la que ella ora, hermanos. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, si te acordares de mí, hermanos, si no te olvidares de tu sierva. Recuerda, hermanos, de que ella está orando al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. ¿Y cuánta gente hay en el mundo, hermanos? La última vez que yo vi, creo que había más de 7 billones de personas, billones, hermanos, hay millones de personas. Solo en este país hay millones de personas. Pero qué bendición que nuestro Dios es un Dios personal, hermanos. Amén. Que nuestro Dios es un Dios que escucha la oración en el nombre de Jesús. Amén. Y la humildad de esta mujer a la hora de orar. ¿Y qué es lo que le pide al Señor? Si dieres a tu sierva, le pide un hijo varón, hermanos. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida.
y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso significa que ella hizo un voto nazareo, hermanos. Lo estaba dedicando así como Sansón, pero a diferencia de Sansón, hermanos, Samuel, él sí conoció a Jehová personal, íntimamente, y él sí obedeció al Señor, hermanos. Ella lo dedica, hermanos. Gloria a Dios. A veces se nos olvida, hermanos, al meditar en cuanto Ana deseaba un hijo, se nos olvida la bendición que es tener hijos, hermanos. Yo sé que hay gente que tiene hijos no queriéndolos, ¿verdad? O un accidente, o por andar en el pecado, o por tantas razones. Mientras hay otros que anhelan y desean tener hijos, hermanos, y no los pueden tener. O los tienen, pero se tarda un tiempo, hermanos. Cuando mi bebé iba a nacer, hablaba con algunos señores en el trabajo. Dios en su providencia me hizo conocer a 3 personas, ya ancianos ellos, que me contaban sus testimonios cuando yo les enseñaba fotos que mi esposa estaba embarazada y que ya venía el bebé, les enseñaba fotos, hermano, y ellos me decían, algunos de ellos que se casaron cuando tenían 20 años y no podían tener hijos y tuvieron sus hijos, hermanos, hasta que ya tenían 34 años. Otros dijeron que llegaron hasta casi 37, 38 años y mejor adoptaron, y al final Dios se los dio. Así que, hermanos, que no se les olvide de que los hijos son una bendición que Dios da. Sí, amén. Y vienen al tiempo de Dios, porque el dador de la vida es Dios. Amén. Él es el dador de la vida, hermanos. Así que, hermanos, aquí vemos de que ella ora, hermanos. Y qué importante es esto, hermanos. Samuel nació en el tiempo de Dios. Samuel nació en un tiempo, hermanos, como decíamos al principio, no había líderes en Israel. No había juez en Israel. El sacerdote Elí estaba mal, era cómplice de sus hijos estaban pecando, como vamos a ver. Y en medio de eso tan oscuro y tan malo, nació Samuel para hacer la diferencia. Igual, yo creo que todos los papás acá quieren que sus hijos y sus hijas hagan la diferencia en medio de un mundo maligno y perverso como lo que vivimos hoy. Que ellos sean luz en medio de tinieblas, hermanos. Que ellos sean un instrumento en las manos de Dios. Porque ellos, hermanos, han nacido con un propósito. Me gusta tanto y lo quiero poner en la pantalla, si me ayuda nuestra hermana Daniela, Romanos 8:28. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Esto lo sabemos nosotros. Pero me encanta lo que sigue diciendo. Los que conforme a su propósito son llamados. Aquí se nos dice, hermanos, de que, usémoslo por un segundo, los que estamos en Cristo, todos fuimos llamados con un propósito, hermanos. Amén. Algo que Dios de antemano preparó para nuestras vidas. Y todo lo que ha pasado en nuestras vidas ha ayudado a bien, hermanos. Sí, amén. A traernos a los pies de Jesús. Aún nuestros pecados, aún cuando caímos en problemas, hermanos, aún en el pozo de la desesperación, aún enfermedades quizá, todo ayudó para bien, para humillarnos y para hacernos reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Sí, Así que, hermanos, me encanta el 29. A los que antes conoció, también nos predestinó. Aquí está hablando antes de nacer, hermanos. Como Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre, te conocí, te santifiqué. O sea, yo te aparté, le dice Dios a Jeremías. A Jeremías lo dio por profeta a las naciones. A nosotros no nos ha hecho profetas, pero sí nos predestinó, nos conoció Él y nos predestinó. Ha puesto un destino sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cuál es? Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No cambie la lectura todavía. Hermanos, el propósito de Dios con nuestras vidas es que seamos hechos conforme a su imagen de su Hijo. ¿Cuál debe ser nuestro mayor anhelo para nuestros hijos, hermanos? Nuestra hermana Lila para su bebé aquí. Yo que estoy comenzando con mi bebé. El bebé que viene en camino también. Y los que vienen ahí secretamente que no me han contado quizá. Hermanos, que ellos sean transformados conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ese debe ser nuestro mayor anhelo para sus vidas. Hermanos, ese es el propósito de Dios. Me gusta tanto una alabanza del hermano Marcos Brunet, que se me olvidó el nombre ahorita como es, hermanos, pero que dice, no sé lo que viste en mí, comienza cantando, para amarme tanto así.
tanta paciencia, tanta misericordia. Y luego sigue cantando el hermano, me elegiste antes que yo te dijera sí. Tanta gracia, yo no la pude resistir. Me llamaste por mi nombre, me limpiaste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Qué alabanza, hermanos, qué letra más bíblica la que usa este hermano ahí. Y hermanos, eso es lo que Dios hizo por nosotros. Y en esa alabanza, más adelante, ya para el final, cuando él se pone a orar, él dice, ahora entiendo por qué yo no encajaba en ningún lugar. Hermanos, yo me recuerdo una vez, me escapé de la escuela. Después le conté a mi mamá porque los maestros me agarraron, hermanos. Pero fui a una fiesta, tenía 14 años, no conocía del Señor. Fui a una fiesta, hermanos. Y yo estaba ahí, hermanos, me sentía tan fuera de lugar. Me sentía que ahí, hermanos, no era mi lugar. Y ya no quise ir nunca más, ni por convicción cristiana, sino porque ese no era mi lugar. Sí. Y el hermano Marcos Brunet lo enseña en esa canción y dice él en su alabanza, ahora entiendo por qué no encajaba en esos lugares yo, dice él. Porque ese no era mi lugar. Mi lugar era siendo un adorador en espíritu y en verdad. Y hermanos, nuestros hijos igual. Hay un propósito en ellos. Amén. El deseo de Ana era tener un hijo. Y miren qué bonito, hermanos. El hijo era para la gloria de Dios. El hijo ella lo recibía y se lo iba a regalar a Dios. Se lo iba a dedicar a Dios. Y ese debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo. Porque de qué le sirve, dijo Jesús, ganar al mundo, al hombre el mundo y perder su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice la Biblia. Hermanos, los hijos de Elí eran hombres, hermanos, que tenían posición. Vamos a verlo. Tenían mujeres. Y vamos a ver que tenían dinero porque eran ladrones. Pero al final nada de eso funcionó. Y hoy, hermanos, esos hombres están en el infierno, hermanos. Y de nada les sirvió todo lo que ellos tenían. Y digo eso porque la Biblia enseña que ahí están. Miren lo que dice 1 Samuel 2, versículo 12. Lo tenemos, hermanos. Los hijos de Elí, dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra impíos ahí, hermanos. En la versión de la Biblia de las Américas dice que eran indignos. La palabra se puede traducir como hombres viles, inmorales, que no servían para nada. ¿Y sabe la palabra hebrea impíos ahí qué significa? Literalmente, hijos de Belial. Que en 2 de Corintios, hermanos, en su capítulo 6 nos dice el apóstol Pablo, en el versículo 15, que Belial es el mismo diablo. Estos hombres eran hijos del diablo, podríamos decirlo ahí. Hombres hijos del diablo, que no tenían conocimiento de Dios. Por eso vivían vidas desenfrenadas. Mira el versículo 16 del capítulo 2, lo que nos dice. Y si el hombre le respondía, hablando de las ofrendas que llevaban ahí, hermanos, quemen la grosura primero, que es lo que ellos tenían que hacer. Después, toma tanto como quieras. Él le respondía, no, le decían los hijos, dámelo todo ahora mismo. De otra manera yo lo tomaré por fuerza. El versículo 16, el punto aquí, hermanos, es que los hijos de Israel tenían que quemar la grosura en el altar y luego los sacerdotes podían tomar una parte de los sacrificios para comer ellos. Eso era lo que Dios había ordenado, pero estos malvados venían y tomaban todo para ellos. Y dice el versículo 17, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos, a ellos no les importaba el pueblo de Dios, a ellos no les importaba acercar al pueblo a Dios. Ellos pecaban sin temor de Dios. En el tabernáculo mismo, hermanos, estaban pecando ellos. Es como que aquí viniera a hacer alguien eso, hermanos. Como que aquí viniera alguien a pecar dentro de la misma casa de Dios. Hermanos, estos hombres no tenían temor de Dios. Mira el versículo 22. 1 Samuel 2, 22, lo tenemos. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que los hijos hacían con todo Israel. Como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Paremos ahí. Hermanos, ese lugar santo donde estaba hasta el arca del pacto de Dios. Hermanos, ellos eran tan perversos que dormían con las mujeres ahí.
el punto que no quiero que pierda es, ellos no tenían conocimiento de Jehová, ellos no conocían a Dios y por eso vivían estas vidas desenfrenadas y perversas, hermanos. Dice el versículo 23, y les dijo Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, ¿hasta qué punto llegó el pecado de estos jóvenes? Por pecar contra la santidad de Dios. Que nuestro Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, hermanos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Él era paciente. ¿Sabe? Comenzamos el libro que ellos ya eran pecadores, más perversos. Nació este niño, pasaron 9 meses, póngale que nació Samuel. Creció Samuel, ya era un adolescente. ¿Cuántos años había esperado Dios que ellos se arrepintieran? Hasta que dijo Dios, ya no más. Cuando su papá por fin les quiso decir algo, porque en otra parte del capítulo 3 dice, el capítulo 2, perdón, hay una parte que Dios le dice a Elí, tú has dado más honor a tus hijos que a mí. Elí amaba más a sus hijos que a Dios, honraba más a sus hijos que a Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios ya no les dio el arrepentimiento a estos hombres. Nunca se nos olvide que el arrepentimiento es un don de Dios. Amén. Es un regalo que Dios nos da. Amén. Eso de voy a pecar y me voy a arrepentir después. ¿Y qué tal Dios hace esto? Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. No se puede jugar contra el pecado. 1, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. 2, no sabemos si esto va a pasar, porque en Hebreos dice que el pecado endurece al hombre. Por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, ya era demasiado tan tarde para ellos. ¿Se acuerda lo que dice Dios de Faraón? Que él lo endureció. Porque él endurece al que quiere, hermanos. Tiene misericordia del que él quiere también. Por tanto, hermanos, tenemos un gran llamado a instruir a los niños en la presencia de Dios. A instruirlos, hermanos. Como Dios ya le había dicho en la ley, si puede poner nuestra hermana de Deuteronomio 6. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hermanos, esto se conoce como el Shema, que esto se lo tenían que repetir todo el tiempo a sus hijos. Hoy en Israel le tenían que decir los papás a los niños, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y todos los días le tenían que decir los papás, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Sí, amén. Y mire lo que sigue diciendo, hermanos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí esto es muy importante, hermanos. Dios nos llama a repetírselas a nuestros hijos. Hablar de ellas cuando están en la casa. Cuando anden, imagínense esto, hermano, está en la casa usted con sus hijos. Cuando anden por el camino. Al acostarse. Cuando te levantes. En este caso sería cuando vamos en el carro, hermanos. Hablar con ellos. Lo que el Señor quería era que la palabra de Dios fuera una parte integral de sus vidas. Amén. Fuera una parte principal. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? La palabra de Dios es lo último hoy. Como un hermano dijo, nuestros hijos pasan 8 horas en la escuela siendo influenciados por maestros ateos, muchas veces inmorales. Luego son influenciados por las redes sociales. Son influenciados por los videojuegos, son influenciados por las películas, son influenciados por sus amigos. Y luego viene el papá, como decía este hermano, solo para gritarle, regañarlo y decirle un par de cosas y no tomarse un tiempo para instruirlo en la palabra de Dios. Este hermano decía, las palabras literales de él, los traen una vez a la iglesia el domingo, el pastor medio les predica 1 hora y quieren que eso sea suficiente. Eso no es lo que nos llama a hacer la Biblia aquí, hermanos. Hermanos,
La iglesia es llamada a trabajar con los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. El viernes trabajamos con los jóvenes allá arriba, ¿verdad? Amén. Yo soy llamado a predicar la palabra de Dios, hermanos. Los hermanos que les doy privilegio a predicar, soy llamado a preparar los mejores sermones en amor al pueblo de Dios. Pero hermanos, nosotros, yo no puedo vivir solo de lo que predico aquí. Yo debo enseñarle a mi bebé en la casa, hermanos. Yo me recuerdo, y para que vean que los niños no olvidan, los testigos de Jehová, no sé si alguien se acordará de estas cosas en El Salvador, llegaban a dar Biblias y llevaban unas Biblias amarillas, hermanos. Y en las Biblias amarillas tenían historias de la Biblia, bien bonitas. Y luego aparecía Jesús no en una cruz, sino en un madero así. Y yo miraba eso y no, esto no está correcto, decía yo. Porque siempre miraba que Jesús moría en una cruz y no solo en un madero así, en un poste, hermanos. Pero hasta hoy no se me olvida que me agarraba esa Biblia y la miraba. Y fue mi primer Biblia, hermanos. Y la miraba. Me gustaban las historias de David, cómo le pegó a Goliat. Y aquí, pues, en Estados Unidos yo he predicado a los niños desde 3 años, hermanos. Trabajaba con los niños de 5 años. Por casi 10 años trabajé con los adolescentes, aquellos adolescentes que les enseñaba. Y hermanos, cuando enseñaba a los niños de 3 años me tiraba al piso, lo actuaba y solo dura la atención de ellos 5 minutos, ¿verdad, hermanos? Luego van creciendo y uno les enseña más, pero es importante que nosotros tomemos esto como primordial, hermanos, para nuestras vidas. Y que la palabra de Dios sea un lugar primordial, ya que nuestros hijos nos necesitan, hermanos. No sé si alguien se acuerda le contaba a los jóvenes esto yo un jugador de fútbol del Real Madrid, jugaba en la banda izquierda, que se llamaba Royston Drenthe. Levante la mano si se acuerda alguien de él. Royston Drenthe. 2 hay nomás que se acuerdan de él, ni se acuerdan de él. Casi al mismo tiempo Sergio Ramos llegó. Hermanos, él era rebelde, le gustaba dar a los carros, chocarlos, indisciplinado, y bueno, perdió la oportunidad de jugar en el mejor equipo del mundo, hermanos, y terminó, creo que en la 3ª división de España. Y hermanos, le entrevistaron a él y le preguntaban sobre toda su vida y contaba que el papá de él murió cuando tenía 3 años. Y le preguntó este señor a Royston Drenthe, ¿te hizo falta tu papá? Y la respuesta de él me ministró tanto, hermano. Porque cuando él le dijo, ¿te hizo falta tu papá? Pues yo dije, pues claro que sí. Pero lo que él respondió fue, nunca me di cuenta cuánto me hizo falta mi papá hasta que yo crecí y fui padre y tuve mis hijos. Entonces me di cuenta de todo lo que me perdí, dice él. Hermanos, nuestros hijos necesitan pasar tiempo con nosotros, hermanos. Yo tengo una foto que sale un papá pescando con sus hijos que dice, el dinero siempre lo puedes hacer, pero las memorias con tus hijos no siempre las vas a poder hacer, hermanos. Increíble, 40 días han pasado ya que nació la niña, hermanos. Así. Ni entiendo cómo fue que pasó, hermano. Por los de pelos quizás ando más variado, hermano. Ni entiendo cómo fue que pasó. Hermanos, el tiempo pasa rápido. Amén. Y cuando, verdad, crecen a los hijos sin sus padres, sin la figura del papá, en la psicología misma se enseña que crecen más inseguros y hermanos, tienden a ser más rebeldes. Porque necesitan comunión con sus padres. Ahora, hermanos, yo sé que hay algunos que tuvieron su papá ahí físicamente, pero emocionalmente no. O eran tan malos que mejor hubiera sido que quizás no hubieran estado. Pero hay un joven que me ministra en la Biblia tanto, hermanos. Quisiera que ponga, hermana Daniela, 2 de Timoteo 1:5. Hermanos, cuando la Biblia nos habla de Timoteo, dice que su papá era griego. Ya sea que el papá ya estuviera muerto o el papá nunca se convirtió, Pablo le escribe a este joven pastor que estaba en una de las iglesias más bravas que había en aquellos tiempos, hermanos. Habían falsos profetas, una de las iglesias grandes y difíciles de lidiar. Y había un hombre, hermanos, que se cree que ni 35 años tenía. Y le escribe Pablo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Había un joven con una fe verdadera, hermano. Y mire lo que dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Qué impacto más grande tuvieron su abuela y su mamá, hermanos.
Se cree de que uno de los peores problemas que está pasando en nuestra sociedad es la falta de liderazgo en los hombres. O hermanos, en este caso el hombre no era convertido o estaba muerto. Pero hermanos, a pesar de todo, nuestro Dios se sigue glorificando, porque aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová te recogerá también. Así que si están los padres, gloria a Dios. Y si no están, hermanos, el Señor siempre se va a glorificar, como en el caso de Timoteo. Y mire lo que dice el siguiente versículo, 2 de Timoteo 3:15, me encanta. Desde la niñez, este joven había sabido las sagradas escrituras. Se pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, este hombre era sabio, este joven. Pablo le dice, nadie te tenga en poco por ser joven. Y su abuela y su madre tuvieron un impacto en él. Y aquí dice que desde la niñez le habían enseñado las escrituras. Y cuando Pablo, hermanos, en Hechos 16 llega a ese lugar, Listra, si recuerdo bien, de todos los que estaban ahí, Pablo dice, denme a Timoteo, que él vaya conmigo, que él sea parte de este grupo, porque él desde la niñez había aprendido las escrituras. Hermanos, en 1 Corintios 7, el apóstol Pablo enseña de que los hijos son santificados por un padre que sea creyente, hermanos. Hay una gran bendición. Y aquí Pablo, hermanos, fue como una figura paternal para Timoteo. Y Pablo llegó a amar a Timoteo y lo llama verdadero hijo en la fe. Sí. Y cuando Pablo iba a morir, hermanos, si tiene una última opción de escribirle a alguien, no le escribe a una iglesia, le escribe a él, a Timoteo. Segunda de Timoteo, esta carta se la escribió ya para morir Pablo. A este joven que lo llegó a amar, hermanos. Y esta palabra va para los jóvenes. Denle gloria a Dios y gracias a Dios por sus padrastros. Que aunque ustedes no sean su sangre, los traen a la iglesia. Porque quieren la salvación para ustedes. Y les dan de comer aunque no sean sus hijos. Y trabajan duro en el frío y en el calor. Y a veces uno, porque yo lo viví, hermanos, uno es adolescente, uno está tan desviado, influenciado por el mundo, que uno no le da gracias a Dios. Porque el hermano Elías me llevaba a la fuerza a la iglesia, hermano. Yo por eso, gracias a Dios, soy salvo. Así que debemos darle gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Por los padres que se preocupan, hermanos, jóvenes, por cada uno de ustedes. Bendito Rey. Los hijos de Eli no conocían a Dios, eran hijos de Belial, buenos para nada, hermanos. Pero en toda la narrativa de los primeros 3 capítulos de Samuel se nos hace un contraste. Se nos habla de Samuel y se nos habla de él. Y se nos habla cómo Samuel iba creciendo y la gracia de Dios era sobre él. Y se nos habla, hermanos, de cómo estos otros eran perversos y malvados. Hermanos, se nos enseña cómo Ana oraba por Samuel. Hermanos, Ana dice que fue a orar y se desahogó en la presencia de Dios llorando, hermanos. Pero hay algo muy importante. Ella oraba con fe. Como dice la Biblia, lo leímos, que cuando ella terminó de orar, ella ya no estaba triste. Y esto es muy importante, hermanos. Ella oraba, lloró cuando dobló sus rodillas, pero cuando se levantó ya no lloraba, hermanos, ya no estaba triste. ¿Por qué? Porque ella había confiado que Dios le había escuchado su oración. Sí. Hermanos, Ana oraba, era una mujer de fe. Y como lo que yo les digo, que dijo el hermano Spurgeon, nadie me puede hacer un mayor bien que orar por mí. Hermanos, el mayor bien que ustedes les pueden hacer a sus hijos es orar por ellos. Sí, amén. Es orar Gloria a constantemente por ellos, hermanos. Aleluya. E interceder por ellos. Bendito Jesús. Porque si nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, dijo Jesús, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial les va a dar buenas cosas a ellos? Aleluya. ¿Cuánto no más Dios tiene un plan para sus vidas? ¿Cuánto no más Dios va a bendecirlos? ¿Cuánto más Dios les va a abrir puertas a ellos el día de mañana, hermanos? Quisiera que en 1 de Samuel vaya conmigo al capítulo 2, versículo 20. Y dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Y no voy a cerrar su Biblia porque siempre vamos a estar viendo aquí. Y Elí bendijo a Elcana, su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que ella pidió. La palabra ahí hebrea se puede traducir, dedicó a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana.
Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermanos, esto me gusta tanto siempre, porque nuestro Dios es un Dios bueno, hermano. En la pantalla quisiera poner Efesios 3:20. Y mire lo que dice, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por eso a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ana le pidió a Dios un hijo para que le sirviera, y Dios se lo dio. Pero Dios no se quedó solo con lo que ella oró. Vino Dios y le dio 5 más por ver su corazón. Y qué bonito que nosotros cuando oramos, Dios hace lo mismo, hermano. No nos da lo que pedimos, nos da más de lo que pedimos. Nuestra fe es muy corta muchas veces. Nuestra visión es muy corta, hermanos. Dios tiene mucho más. Aleluya. Dios puede hacer con nuestros niños acá mucho más de lo que podemos pensar o entender. Por tanto, seamos como Ana, de constante intercesión por los niños. Bendito Dios. Hermanos, en último lugar, en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, si usted lo tiene. Vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a leer los versículos 7 al 10. En último lugar, Samuel conoció personalmente a Jehová. Él conoció personalmente al Señor. Los hijos de Elí no lo conocieron, pero Samuel sí, lo tenemos. Amén. Y el joven Samuel ministraba a Jehová. O sea, ministrar significa que le servía en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En el versículo 7, hermanos, lo tiene. Dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y paremos ahí. Nosotros sabemos que había pasado, ¿verdad? Que Samuel estaba dormido y la voz de Dios llegaba y lo llamaba, Samuel, Samuel. Y él pensaba que lo llamaba Elí. Esto pasó alrededor de 3 veces, hermanos. Y mire lo que dice el versículo 8. Elí le había dicho que contestara, habla Jehová que tu siervo escucha. Dice, Jehová pues llamó la 3ª vez a Samuel. Se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Qué momento, hermanos. Si usted lee la Biblia, la vida de Samuel cambió ese día para siempre, hermanos. Porque ya no era solo oír de Dios, era conocer a Dios. Es tan importante esto, hermanos. Como me dijo una vez el hermano Miguel Molina en una predicación sobre su hija, hermano, que él decía, mi mayor anhelo para mi niña es que ella crezca y tenga un encuentro personal con Dios y Él comience una buena obra en ella. Es mi mismo deseo. Por mi bebé, por Michael, el hijo de nuestra hermana, por todos los jóvenes. Hacemos esas reuniones arriba, hermanos, para que ellos puedan tener un encuentro personal con Jesús. Para que, hermanos, yo me ponga a pensar. Y creo que sería la mayor satisfacción un día, hermanos, ver de que mi bebé, por ella misma, se ponga a doblar sus rodillas a orar. Sin que yo lo diga que lo haga. De ella misma la vea agarrada con una Biblia leyendo. Que me pregunte para sacarme todas las cosas que yo sé, hermanos. Yo creo, hermanos, que ese será nuestro mayor deseo. Que nuestros hijos aprendan a tener intimidad con Dios. Lo que un día nosotros aprendimos. Muchos papás quieren para sus hijos que tengan dinero y casas. Hermanos, me quebrantó el corazón el testimonio que he contado aquí alguna vez de una pareja de americanos que su hija se suicidó y hasta el día de hoy ellos no entienden por qué. Si tenía su profesión, hermanos, cuando se graduó, hermanos, como las personas mejores en su clase, una inteligencia, hermanos, todo lo tenía lo que cualquier joven pudiera querer. Y aún así, hermanos, ella se quitó su vida y ellos lloraban.
hermanos, nosotros sabemos que nada de eso va a satisfacer los corazones de los jóvenes, hermanos. Ellos necesitan a Cristo Jesús, como nosotros lo necesitamos en nuestras vidas, hermanos. Charles Stanley cuenta que en su iglesia, cuando él predica, yo fui a la iglesia de él una vez y tienen una sección de misiones y ellos ayudan a mandar misioneros, y cuando él predicaba, algunos jóvenes reciben el llamado y le dicen a los papás que se quieren ir, y los papás bravos: pero ¿cómo vas a ejercer tu profesión allá si aquí puedes ganar más? Hasta le han llegado a reclamar a él a la oficina porque ellos se quieren ir a las misiones. ¿Usted cree que Ana hubiera sido una mamá así? No. Ana amaba más a Dios que a su hijo. Ana quería que la voluntad de Dios se cumpliera en su hijo. Ana sabía que de nada le servía a su hijo ganar el mundo como los hijos de Elí, perder su alma. Hermanos, y nosotros debemos rendirnos a que la voluntad de Dios se cumpla en ellos. Aleluya. Hermanos, una señora una vez me decía: cuando mi hija se vaya a la universidad me voy a volver loca porque ella es mi vida y no sé qué hacer. Y yo sentía algo feo, hermanos. Esa no es la voluntad de Dios, que hagamos ídolos de nuestros hijos. Porque el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que mí no es digno de mí. Y es verdad, hermanos, hoy que veníamos a la niña para venir a la iglesia, ¿verdad? Se nos sale el corazón. Y hermanos, dice la Biblia que a nuestras esposas las debemos amar como Cristo amó a la iglesia. O sea, hermano, papá que está aquí, a su esposa y a sus hijos, ámelos como Cristo a la iglesia, al punto de dar, si no puede comer usted, pero que ellos coman. Si viene el peligro, que ellos estén a salvo y que a usted le pase lo que le pase, pero a ellos no, todo esto es bueno. Y ámelos, hermanos, como la Biblia nos manda a llamar. Con esto no le estoy diciendo que no los ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y ninguno de nosotros lo hacemos así todavía. Así que, hermanos, el llamado es grande, pero no debemos hacer ídolos de ellos, ¿verdad? Sino que debemos dejar de que Dios cumpla su voluntad en ellos. No controlar sus vidas así. No, porque el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Como alguien dice, ¿verdad? Son prestados, hermanos, ciertamente. Y en el último lugar, 3:19 de Primera de Samuel. Y nos ponemos de pie, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el versículo 19, y Samuel creció. Qué bonito es eso, hermanos. Y Michael creció. Y Ariana creció. Jehová estaba con Michael. Jehová estaba con Ariana. Jehová estaba con Michelita, que presentamos aquí una vez. Jehová estaba con Oscar, que me acuerdo que oramos por él aquí. ¿Se recuerda aquel bebé, hermano? El primerito que presentamos en la iglesia. Que el Señor esté con ellos, hermanos. Dice que Samuel, en el caso de él, que era profeta, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que él decía se cumplía. Y en todo Israel, Dan hasta Berseba, o sea, desde el norte, la ciudad más al norte de Israel, hasta la más al sur, se conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hermanos, que en toda la escuela se diga de que nuestros hijos son diferentes. ¿Cuándo decimos amén? Amén. Vamos a orar. ¿Y qué le parece, hermanos? Si usted tiene a su hijo o a su hija ahí cerquita, abraza.